Muy buenos días, espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en este tercer día de actividades del encuentro virtual ANEAS 2021. Hoy, última jornada, y va a ser muy interesante. Va a estar enfocada en enfocarnos justamente en la modificación de la NOM 001, la norma oficial mexicana de Semarnat, sobre la modificación de esta que tiene por objetivo ser más estrictos en los parámetros que incrementan la contaminación con el único propósito de frenar el deterioro ambiental en los cuerpos de agua en nuestro país. A continuación, tendremos un primer panel para discutir precisamente las implicaciones de la modificación, la NOM 001, para los organismos operadores. Para ello, contamos con la presencia vía remota y la participación de dos expertos en el área. El ingeniero Emilio Javier Manrique Ramírez, él es especialista en estos asuntos, y también el ingeniero Roberto Contreras Martínez, consultor en esta área. De los dos vamos a conocer un poco más de su currícula en unos segundos, ya que será el maestro Hugo Rojas Silva, director general de la ANEAS, quien modere este panel tan interesante. El maestro Hugo Rojas es el licenciado en Economía y maestro en Negocios. Actualmente es director general de la ANEAS. Adelante, Hugo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que esta mañana se incorporan a las actividades del encuentro virtual ANEAS 2021. Muchas gracias a todos los que me anteceden en el uso de la voz. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Y bueno, esta mañana me voy a permitir comentar un poco acerca de la currícula del ingeniero Emilio Javier Manrique Ramírez. Él es ingeniero ambiental por la UAM, maestro en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad por el Instituto Politécnico Nacional, perito profesional en Ingeniería Ambiental, certificado por el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, AC, en gestión de la calidad del agua y evaluación del impacto ambiental. También es director general de la empresa consultora Soluciones Ambientales e Ingeniería Sigma SADCB, docente desde 2002 de ingeniería en la materia de ingeniería en sistemas ambientales en la ENSB del Politécnico Nacional y también miembro del Consejo de Cuenca del Valle de México 2018-2021, titular del sector académico de la Ciudad de México. Bienvenido, ingeniero Javier. Y también quiero darle la bienvenida y leer un poco de la semblanza vasta, pero muy experimentada y muy concreta que nos envía el ingeniero Roberto Javier Contreras Martínez, quien es ingeniero químico industrial por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ingeniería Sanitaria y doctor en Ingeniería Ambiental por la UNAM, y se ha desarrollado en el sector público, privado y la docencia. Muchas gracias también, ingeniero Roberto, ingeniero Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En las últimas semanas se ha puesto en tela de discusión el tema de la actualización de la NOM 001 de la Semarnat, quien tenemos como última actualización el año 1996, precisamente en donde se establecen los parámetros permisibles para las descargas de aguas residuales en los cuerpos de agua mexicanos, y desde entonces ciertamente que no ha habido alguna actualización. Sin embargo, pues no, tampoco es un secreto que el cumplimiento de la NOM 96, por más que no haya actualizaciones, pues no ha podido cumplirse como debería de ser. El resultado es que el día de hoy tenemos cuerpos de agua sumamente contaminados, los superficiales pues saltan a la vista, y últimamente también, sobre todo en este gobierno, ha habido varios esfuerzos por buscar planes de saneamiento que ayuden a mitigar un poco la contaminación, pero los cuerpos subterráneos de agua, que no son tan visibles para la población y no generan estos conflictos sociales, digamos, de primera mano, pues claro que también están presentando problemas derivados de la contaminación superficial, de la cual tampoco es ajena la situación. Entonces, la Semarnat plantea una serie de modificaciones
importantes a los límites permisibles y también adiciona nuevos parámetros de cumplimiento para los cuales pues ahora las aguas municipales y las aguas no municipales tendrían que cumplir a partir de que se decrete, si cuando se llega a decretar ya la aplicabilidad de esta NOM 001. Entonces, primero me gustaría dar un espacio para que ustedes pudieran hacernos alguna presentación en términos generales y después me gustaría preguntas más específicas en torno a este tema. Entonces, por el orden en el que iniciamos, doy el uso de la voz al ingeniero Javier Manrique. Ingeniero, ¿qué nos puede platicar acerca de esta actualización? Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes para platicar acerca de este tema tan importante como lo acaba de comentar el maestro Hugo Rojas. Entonces, voy a proceder a dar una presentación donde voy a enfocarme principalmente a los aspectos técnicos de lo que implica el cumplimiento de esta norma 01-2021 y hacer una comparación de los cambios que se van a tener con respecto a la norma que actualmente sigue vigente, que es la norma del 96. Voy a proceder entonces a compartir la pantalla. Espero que se pueda ver. No sé si se alcanza a ver. ¿Me podrán decir si allá? Espérenme, déjenme ver. Es que aquí lo tengo, pero no. Solo amplíe su pantalla, ingeniero, y con eso. ¿Perdón? Solamente ampliar su pantalla y ya lo podemos ver completamente bien. Perfectamente bien. En el icono que está en la parte inferior izquierda, muy cerca de donde está el zoom, el acercar o alejar, o en vista en presentación también puede ser. Sí, es que aquí no me aparece esta opción. No sé si ahí ya se ve. Ya se ve perfecto. Ahí puede bajar un poquito su cursor. Ahí abajito para que pueda ponerlo en modo presentación. Ajá, ahí mero. Ahí está ya. Perfecto. Ahí está ya. Perfecto, sí, ya. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar. Como les decía, vamos primero a poner un antecedente acerca de lo que es esta discusión de la norma 01. Para empezar, es evidente que todos los organismos operadores, las comisiones estatales, tienen dentro de sus objetivos el proteger los cuerpos de agua, el saneamiento del agua, prevención y control de contaminación. Eso no hay ninguna duda. Vamos, en esto no existe ningún conflicto con respecto a que todos tenemos el mismo interés. La NEAS, por supuesto, considera de gran relevancia el saneamiento de las aguas residuales. Hay que darle un tratamiento apropiado, eso tampoco hay duda. Se tiene que llevar a cabo una gestión integrada y sustentable del agua. Esto implica también una adecuación de las normas de descarga. La norma actual, que se empezó a trabajar desde 1996, se publicó para hacerla de cumplimiento obligatorio en 1998, implicó una serie de aspectos que, vamos, desde que se publicó ya había aspectos que no eran totalmente apropiados. Me refiero, prácticamente tenía aspectos de obsolescencia desde el inicio. Y una serie de aspectos que seguramente en ese momento se tuvieron que decidir a publicarla de esa forma, porque tal vez no había la suficiente información como para poder tomar una decisión distinta. Entonces, un aspecto que es fundamental también
en la elaboración de lo que ahora es la norma 01 Semarnat 2021 es que dentro de los participantes en su elaboración no hubo ningún organismo municipal ni estatal, por supuesto tampoco la ANEAS. Por lo tanto, el punto de vista de uno de los principales grupos afectados por la implantación de esta norma no se consideró. Y eso es algo importante que debemos de comentar. Vamos a pasar a un aspecto ya totalmente práctico de lo que es la norma. Esta es la primera tabla de los parámetros de cumplimiento obligatorio de la norma 01, lo que los podríamos llamar los parámetros convencionales, no los tóxicos. Y aquí vemos entonces, pues para empezar, la estructura de la norma, que tiene modificaciones con respecto a la norma actual del 1996, en cuanto a que ya no existen las subclasificaciones A, B, C. Entonces, solamente hay una sola clasificación para descargas a ríos, otra para embalses, otra para zonas marinas, y en suelo sí se subdivide en riego de áreas verdes, infiltración y suelos kársticos. En especial, quiero decirles que si ustedes habían hecho la revisión del proyecto de norma Semarnat 2017, esta es una adición que se tiene a partir de la versión del 2021. No existía todavía en la versión del 2017. Y me tomé la libertad de marcar en amarillo algunos de los valores que yo considero que, de acuerdo con la tecnología de tratamiento que actualmente existe en México, son los parámetros, y específicamente en los sitios de descarga, donde se van a tener, podríamos decir, una problemática específica para su cumplimiento. Pero no voy a entrar ahorita todavía mucho detalle de discutir uno por uno. Vamos a hacer la comparación un poco más adelante. Lo que sí es importante es aquí que quede claro que, por ejemplo, la medición de la materia orgánica que anteriormente se hace, bueno, todavía en la actualidad de hecho se hace con la demanda bioquímica de oxígeno, ahora se cambia y ahora se va a utilizar la demanda química de oxígeno, que por supuesto es un parámetro que tiene otro tipo de implicaciones. Es un parámetro que nos da una medición más amplia de todo lo que es la materia orgánica, porque incluye a la no biodegradable, pero vamos a ver eso más adelante. Aparecen parámetros que pudieran considerarse complejos, como el carbono orgánico total, que es una forma de medir también materia orgánica, pero hay que recordar que aquí en la norma se indica que el carbono orgánico total solamente va a requerirse cuando no se pueda medir la demanda química de oxígeno, y esto es cuando se presentan concentraciones de cloruros arriba de 1000 miligramos por litro. ¿Cuándo se van a tener estas concentraciones de cloruros tan altas? Solamente cuando tengamos aguas salobres que están siendo distribuidas a la población y que por lo tanto se descargan en las aguas residuales. Esto significa que no todas las aguas residuales van a estar incluidas dentro de este aspecto del incumplimiento con respecto a los cloruros, y por lo tanto la necesidad de medir carbono orgánico total. Eso va a ser muy puntual. Por otro lado, otro parámetro que también tiene que ver con esto que acabo de mencionar es en la parte bacteriológica. Se cambió el concepto de la medición de coliformes fecales por Escherichia coli, que es un microorganismo más específico de lo que era la medición global de todo el grupo de coliformes fecales. Por lo tanto, entonces, se puede esperar que la concentración de estos microorganismos tienda a ser más baja en los efluentes de plantas de tratamiento. Definitivamente, el no tener un sistema de tratamiento de aguas con una adecuada desinfección imposibilita la opción de cumplir
con cualquiera de estos valores que tenemos aquí. Pero entonces también es importante saber esto. No es lo mismo medir Escherichia coli que coliformes fecales como se medía anteriormente. Y en el caso de que se tengan concentraciones elevadas de conductividad eléctrica, no se puede medir Escherichia coli. Por lo tanto, la opción que nos da la norma es la medición de enterococos fecales en lugar de Escherichia coli, pero solamente en ese caso. Entonces, tampoco esto, por lo tanto, obliga al cumplimiento de todos estos parámetros, sino solamente en casos específicos. Vamos a ver que hubo la desaparición de algunos parámetros, como fueron pues la materia flotante, también los sólidos sedimentables, que en realidad eran parámetros un tanto obsoletos, que no tenía mucho sentido que subieran de la norma. A mí me parece muy apropiado que ya no existan. Sin embargo, por otro lado, los sólidos suspendidos totales se tienen que cumplir de una manera más estricta. Y por otro lado también los nutrientes, nitrógeno y fósforo, también van a reducirse de manera importante, pero eso lo vamos a ver en un momento en una tabla comparativa. Voy a pasar entonces ahora al complemento de esta norma, que es en la parte de abajo, en los valores de pH que anteriormente, si bien sí estaban considerados en la norma 01, no estaban explícitos en la tabla de los parámetros principales. Por eso a veces había una confusión en cuanto si se tenía que cumplir y qué valores había que cumplir. Pero ahora ya está explícito y tenemos también una reducción del intervalo de cumplimiento del pH. Por otro lado, aparecen parámetros nuevos como el color verdadero. ¿Por qué el color verdadero? Porque el color puede ser un indicador de la presencia de compuestos tóxicos y por lo tanto también la medición nos puede dar un indicio de la presencia de ese tipo de compuestos que de alguna manera se tendrán que controlar. La forma de la medición no es tan simple, no es igual como se mide en el agua potable, que se mide bajo el concepto de la escala platino-cobalto, sino que ahora es una técnica espectrofotométrica y a determinar la absorbancia, el coeficiente de absorción espectral máximo, que debe de dar de lectura para que se pueda considerar el ventaja para los organismos de agua municipales. Importante, no deberían tener ningún problema en cumplir con estos valores correspondientes a color verdadero. Por cierto, el concepto de verdad con respecto es el color aparente, exclusivamente en cuanto a sólidos que provocan la turbiedad, se tienen que eliminar a través de lo que indica el parámetro. Y el otro parámetro también, vamos a decir, que implica una serie de aspectos. Ya. Déjeme ver porque ahora no necesito ampliar. Sí, bueno, ahora tengo que regresarme a la presentación. Perfecto, adelante. Sí, bueno, entonces, yo ahorita aquí no la veo. Ahí está, ya la tengo. Bueno, entonces, estábamos entonces mencionando que la toxicidad es una prueba que se lleva a cabo haciendo un estudio donde se determina si el agua tiene compuestos que puedan afectar la viabilidad de
organismos vivos, entonces en este caso de Vivia fischeri, y esto es lo que simplemente nos indica la posibilidad de que haya compuestos que provoquen cierto nivel de toxicidad. Entonces, esto también para aguas residuales municipales que no tengan una elevada influencia industrial, no debería de ser ningún problema para su cumplimiento. No es así, por supuesto, para descargas industriales. En descargas industriales, entonces, tanto el color como la toxicidad sí puede ser algo más complejo, más complicado. Después viene la siguiente tabla, la 2, la de compuestos tóxicos, metales pesados y cianuros. Esta tabla prácticamente no cambia con respecto a la norma del 96, salvo en lo que vemos aquí indicado, que son lo correspondiente a plomo, que sí se hizo una pequeña reducción en los valores de cumplimiento, pero que de nuevo estos valores no deberían de tener ningún tipo de influencia en descargas de tipo municipal. Pero lo importante entonces ahora será que comparemos lo que es la norma actual, que es de cumplimiento obligatorio desde el 98, y que la comparemos contra lo que es esta norma de 2021, que se espera que prácticamente ya no tenga cambios, ya no va a haber modificaciones sobre los parámetros y los valores que nos indica la norma. En este caso, entonces podemos ver los parámetros del lado izquierdo y cómo hay algunos que van a desaparecer con respecto a la norma del 2021, los que ya les había mencionado, material flotante, los sólidos sedimentables, ya no va a haber la necesidad de medirlos, pero vean, por ejemplo, los que yo tengo marcados en amarillo. Los valores de sólidos suspendidos totales para descargas a ríos eran 150 miligramos, o más bien siguen siendo todavía ahorita 150 miligramos por litro. Para embalses, nada más como mera referencia, que es clasificación B, son 75 miligramos por litro. La nueva norma, la de 2021, nos va a indicar ahora que para cumplir con descargas a ríos, baja la concentración hasta 60 miligramos por litro. Sin embargo, quiero decirles que un sedimentador secundario convencional no debería tener ningún problema en cumplir con este valor de 60 miligramos por litro. Por lo tanto, entonces, yo no lo marco como un parámetro crítico. Para descargas a ríos no debería de ser problema su cumplimiento. Sin embargo, descargas para embalses, zonas marinas, suelo kárstico, el valor límite es 20 miligramos por litro. Y para riego en áreas verdes, 30. Estos valores sí van a ser complicados en su cumplimiento. Difícilmente un sedimentador secundario proveniente de un reactor biológico convencional lo va a poder cumplir. ¿Y esto qué va a significar? Que vamos a tener que aplicar algunas modificaciones tecnológicas o adiciones al sistema de tratamiento para lograr el cumplimiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo pensaría los organismos operadores deberán de tomar muy en cuenta porque esto sí se debe de ver cómo se va a dar este cumplimiento. Materia orgánica, DBO ya no aplica, pero en su lugar está la DQO. Veamos los valores límite. Para ríos, 150, para embalses, 100. Hasta ahí, los valores correspondientes que pueda cumplir una planta de tratamiento, seguramente no va a ser tan complejo ese cumplimiento. Pero cuando tenemos ya valores de 60 miligramos por litro, como lo tenemos para riego de áreas verdes y suelos kársticos, y posiblemente estaremos en el límite con respecto a descargas a zonas marinas con 85 miligramos por litro, esto ya un sistema convencional de tratamiento le va a costar trabajo cumplirlo. Por una razón muy sencilla que vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, que es la siguiente. Aproximadamente
La relación demanda bioquímica contra demanda química de oxígeno, que seguramente todos los que trabajan con plantas de tratamiento la conocen, en las aguas residuales crudas municipales deben ser del orden del 60%, tal vez un poquito más elevada. Sin embargo, ese es el del afluente de una planta de tratamiento. En el efluente, como el proceso biológico remueve principalmente materia orgánica biodegradable, o sea, DBO, entonces el cumplimiento de la DQO ya no es tan simple, porque la relación DBO-DQO disminuye a aproximadamente un 30%. ¿Qué significa esto? Que el cumplimiento de la demanda química de oxígeno en el efluente después de un sistema de tratamiento biológico, deberíamos de, para poder comparar contra los valores actuales de DBO, dividirlo entre 3. O sea, que para suelos kársticos, si queremos cumplir basados en la medición de la DBO, debe de ser alrededor de 20 miligramos por litro. O sea, lo que ahorita nos está pidiendo la norma 03 para reutilización. Entonces eso ya no cualquier planta de tratamiento lo va a poder cumplir. Y estoy ahorita haciendo la comparación contra tecnologías convencionales mecanizadas, principalmente lodos activados, aunque también esto aplica para filtros rociadores. Vamos a ver más adelante los aspectos de las tecnologías que actualmente se utilizan. Carbono orgánico total ni lo comparo porque realmente ya les dije, esto solamente es para ciertos casos muy específicos. Nutrientes. Nitrógeno total. Vean los valores que la norma actual nos pide, 40 miligramos por litro. La nueva norma nos solicita para descargas a ríos un valor de 25 miligramos por litro. 25 no lo tengo marcado todavía en amarillo. ¿Por qué? Porque va a estar en el límite de lo que un sistema convencional de tratamiento de aguas residuales, un proceso biológico aerobio, puede cumplir. Va a estar en el límite, pero lo va a poder cumplir. Sin embargo, un valor más bajo, como son 15 miligramos por litro para descargas a embalses o a suelo kárstico, eso prácticamente puedo asegurarles, una planta de tratamiento con tecnología convencional no lo va a cumplir. ¿Y esto qué va a implicar? Que va a haber que buscar una tecnología complementaria para poder llevar a cabo el cumplimiento de nitrógeno. Fósforo, de 20 miligramos por litro, que es la norma actual. Bajamos de descarga ríos en la nueva norma a 15, pero veamos embalses y suelo kárstico. El valor límite son 5 miligramos por litro. Realmente el cumplimiento del fósforo en la actualidad es muy sencillo, porque la mayor parte de las descargas a municipios anda en el orden de 10 miligramos por litro, o sea que sin hacerle nada, cumple. Por lo tanto, las descargas en la nueva norma para ríos, seguramente, en la gran mayoría de los casos, va a cumplir con 15 miligramos por litro, pero no es así con 5. Para cumplir con 5 miligramos por litro, de nuevo, se va a requerir tecnología adicional. Un sistema convencional no va a poder cumplir con estos valores. Y estoy hablando, otra vez repito, de tecnología convencional mecanizada. Si hablamos de procesos anaerobios o procesos naturales como sistemas lagunares o humedales, menos aún lo van a poder cumplir. Huevos del Minto prácticamente no cambia en el valor límite para descargas a suelos, o sea, ahí no debe de haber mayor problema. Coliformes fecales ya no se va a medir. Escherichia coli ahora cambia a una concentración de 250, número más probable por 100 mililitros, pero recuerden lo que les comenté, que Escherichia coli no es lo mismo que medir coliformes fecales. Es una especie de bacterias más específica, por lo tanto se puede esperar que la concentración sea más baja. 250 seguramente se va a poder cumplir con un adecuado sistema de desinfección, pero 50 ya no es tan fácil. Eso va a implicar mucho cuidado con sus sistemas de desinfección y esto se aplicaría para descargas a suelo kárstico. Lo mismo
que sería con enterococos fecales, pero que eso solamente cuando se tengan concentraciones muy elevadas de sales aplicaría. Como les había comentado, el cumplimiento de pH no debe de ser problema en descargas municipales, el color verdadero prácticamente tampoco, a menos que esté ubicada la población en sitios donde haya muchas descargas clandestinas industriales que lleguen al sistema de alcantarillado, y entonces sí vamos a tener problemas tanto con el color verdadero y también posiblemente con toxicidad aguda. La toxicidad aguda, como les decía, es una técnica, es un bioensayo que se mide al final de cuentas por bioluminiscencia a través de la medición del desarrollo de un organismo, que es el Vibrio fischeri, y que la técnica indica cómo se mide, cómo se dan los resultados, los valores límite, en este caso a los 15 minutos de contacto. No voy a entrar tampoco más a detalle. Por lo tanto, para el cumplimiento de los sólidos suspendidos totales, en específico para embalses, zonas marinas, riego de áreas verdes y suelos cárticos, el cumplir con 20 miligramos por litro no se va a poder lograr con sistemas convencionales de tratamiento que a su vez hacen pasar el agua por sedimentadores secundarios. Y lo que puede hacer que sí cumplan es la utilización de filtros de lecho profundo, de preferencia duales, o sea, arena antracita. Porque esto a su vez también va a permitir el cumplimiento de otros parámetros más. Por lo tanto, si ustedes tienen sus descargas que están en la parte de las descargas más complejas en cuanto a su cumplimiento, embalses, zonas marinas, riego de áreas verdes y los cásticos, consideren que se va a requerir una inversión, si es que no cuentan con este equipo, de la colocación de filtros de arena con antracita, ¿sí? Cuando tengamos sistemas como lagunas de estabilización o humedales, la presencia de las algas en estos procesos, que es algo natural, normal y de hecho necesario, y los propios flóculos biológicos que se forman, va a ser todavía más difícil que se pueda cumplir con estos valores para sólidos suspendidos totales. Con respecto a la demanda química de oxígeno, lo que les había mencionado, la relación demanda bioquímica de oxígeno, materia orgánica biodegradable, contra la materia orgánica total, que es la demanda química de oxígeno, normalmente en las aguas crudas andan alrededor de 0.6. Sin embargo, ya que las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen procesos biológicos que remueven materia biodegradable, o sea, la medida como DBO, en el efluente la relación DBO de QO cambia, ya no se mantiene en 0.6. En el mejor de los casos se mantendrá en un valor de 0.3. Es variable, por supuesto. Estoy dando valores globales, pero esto es el orden aproximado. Esto significa que para cumplir con un valor de 150 miligramos por litro de DQO, debería de entonces de ser equivalente a una DBO de el orden de 50 miligramos por litro. Esto, entonces, lo que significa es que habrá que hacer adecuaciones, ya sea en cuanto al incremento de equipamiento o mejoras operativas para lograr el cumplimiento de estos valores más estrictos. Por eso es que les pongo esta curva, esta gráfica, que es la que nos indica cómo en un reactor se puede tener, un reactor biológico aerobio, se puede tener la disminución del sustrato, o sea, de la concentración de materia orgánica biodegradable con respecto al tiempo. Y entonces aquí en el eje de las X tenemos tiempo y en el eje de las Y, del lado izquierdo, tenemos la concentración de sustrato. Se puede medir como DBO o como DQO. Aquí se mezcla con valores de sólidos suspendidos volátiles en el reactor biológico, como crece y después decrece. Pero
Lo importante es la curva de decaimiento de sustrato. Como podemos ver, si nosotros queremos lograr una mayor eficiencia en la remoción de sustrato medido como DBO o como DQO, ¿qué necesitamos hacer? Muy sencillo, incrementar el tiempo. Pero hay una cosa muy interesante aquí. Este tiempo no es el tiempo de retención hidráulico, es el tiempo promedio de retención celular. Y entonces, el tiempo promedio de retención celular, ¿cómo lo incremento? Por supuesto, incrementando el tiempo de retención hidráulico, aumentando el volumen del reactor, logro esto, pero no es la única forma. El tiempo de retención celular, entonces, en efecto, va a depender del volumen del reactor, lo cual puede llevarnos a tomar la decisión de que a fuerza vamos a necesitar incrementar tamaño de reactores para poder lograr el cumplimiento de la norma. Sin embargo, el complemento de esta ecuación que nos mide el tiempo de retención celular es la concentración de sólidos suspendidos volátiles en el reactor y a su vez dividido entre delta XB, que es producción de lodos, o sea, la purga de lodos. ¿Esto qué nos indica? Que nosotros no necesariamente necesitamos, para poder mejorar la eficiencia de un reactor biológico aerobio en medio suspendido, el incrementar el volumen del reactor. Lo que podemos requerir es, a través de la manipulación de la purga y por lo tanto el incremento de la concentración de biomasa en el reactor, podemos lograr que aumente el tiempo de retención celular y por lo tanto se incremente la eficiencia. Esto que acabo de ahorita de mencionar, pues teniendo esta ecuacioncita, es muy fácil de comprender. Nada más que hay cierto tipo de detalles que tienen las plantas de tratamiento municipales. ¿Y cuál es lo principal al respecto? Es lo siguiente. Un minuto, ingeniero, por favor, para concluir. Por favor, por el tiempo. Perfecto, sí, cómo no. La diferencia va a ser la medición. No hay forma de medir en la mayor parte de las plantas de tratamiento esta concentración de sólidos suspendidos volátiles y por lo tanto tampoco purga. Para lograr, por lo tanto, el cumplimiento de la norma, tenemos que contemplar no solamente la posibilidad de incrementar la infraestructura de la planta, sino también incrementar los procedimientos de medición que empieza desde medición de caudales y medición de calidad del agua en toda la planta, no solamente en el efluente, empezando en el afluente y en el reactor biológico y en la recirculación y en las purgas, en todos los puntos de la planta de tratamiento. Pero a su vez, esto a lo que nos lleva es a que podemos perfectamente cumplir, pero solamente a través de una apropiada operación de la planta de tratamiento. Y aquí vemos información de la Conagua que, por ejemplo, nos indica que la gran mayoría del caudal tratado en la actualidad se debe a procesos como lodos activados. Más de la mitad del caudal tratado en la actualidad a nivel municipal son lodos activados o alguna variante de lodos activados. Todas las demás opciones realmente son pequeñas. Voy a tener que concluir, me voy a adelantar para irme, porque aquí estaba viendo cómo controlar el nitrógeno, cómo controlar el fósforo, que también va a ser muy complicado. Tiene sus detalles. Vamos a pasar a las conclusiones. Primero, la norma 01/2021 difícilmente va a tener adecuaciones por parte de las autoridades. Por lo tanto, debemos de buscar la forma de cumplirla y esto en un plazo perentorio. Segundo, lo único que tenemos ahorita que prácticamente sabemos que va a provocar algunas modificaciones son la publicación de transitorios. Sí, eso también
puede ser que nos dé mayores tiempos de cumplimiento. Los valores de los compuestos tóxicos, metales y cianuros en descargas municipales no deberían de tener problema. Si sí los tienen, es más bien asunto del organismo operador que haga que se cumplan los valores de la norma 02 para descargas a sistemas de alcantarillado. Y con eso se debe de cumplir, sin necesidad de meterse a hacer nada en la planta de tratamiento. Los parámetros que la norma 01 de 2021 van a requerir seguramente de actualización tecnológica para lograr su cumplimiento son los sólidos suspendidos totales, DQO, nitrógeno total y fósforo total. En México se cuenta con la tecnología y la capacidad de ingeniería para adaptar y construir plantas de tratamiento que cumplan la norma. Bueno, para construir o para rehabilitar plantas, por supuesto. Pero nada más que hay un pequeño detalle. ¿Dónde está este pequeño detalle? Es indispensable que las autoridades federales proporcionen a los estados y municipios créditos y apoyos financieros para adecuar los sistemas de tratamiento a estos nuevos requerimientos. Porque además de todo, de que se van a requerir inversiones, también va a haber incremento en costos operativos. Y eso es algo a lo que no nos podemos hacer a un lado. Lo que ahorita hasta les esté costando la operación de una planta de tratamiento, consideren que se va a incrementar esos montos. Eso es un hecho. Muchas gracias. Con esto concluyo mi presentación. Gracias, Dejo de ingeniero compartir. Javier. Sin duda, muy completa su presentación en cuanto a los términos de los límites permisibles y las implicaciones que tiene, y sobre todo la conclusión acerca de cuáles son la situación que actualmente guardan los organismos operadores para poder cumplir con esta situación. Pues damos paso inmediatamente con la presentación del ingeniero Roberto Contreras, que también nos puede aportar mucho al respecto. Ingeniero, adelante, por favor. Bueno, pues otra vez buenos días. Me da un gusto estar con todos ustedes. Y antes de entrar, una premisa, gracias aquí al ingeniero Hugo, que me dijo que tenía doctorado, pero tengo mis créditos cubiertos y no soy fósil de tesis, entonces nada más tengo mi licenciatura y mi maestría completa, ¿sí? Bueno, ya para entrar en materia, rapidito, porque creo que nos está comiendo el tiempo, tengo algunas premisas de que la norma, la siguiente, de favor, la norma se aprobó en agosto y, como se mencionó anteriormente, no todos los miembros participaron en la aprobación. Entonces, esto es una falacia que está indicando la Semarnat. También quiero indicar que las descargas, o la norma, perdón, se tiene que revisar cada 5 años. Estoy de acuerdo. Y sí ha habido revisiones, me ha tocado participar en revisiones. El problema es que nunca se llegó a publicar. Entonces, lo que dice que no se han hecho revisiones, que ha habido parálisis, es también un poco falso. Después dice que la norma sustituye a la 1996 y que los parámetros establecidos habían probado de ser insuficientes para controlar la contaminación. Y si vemos lo que presentó el ingeniero Manrique, los parámetros prácticamente son los mismos. Prácticamente son los mismos, se incorporan 4 adicionales y lo que cambia algo son las concentraciones que establece. Entonces, principalmente son, como se observa, la temperatura de 40 a 35, grasas y aceites de 25 a 18, que es muy importante. Se elimina materia flotante, sólidos sedimentables. Los sólidos suspendidos totales también bajan, que hay que adecuar, como se mencionó, los sistemas de tratamiento, incorporando unidades adicionales. La DBO cambia por DQO, que en gran parte, sobre todo para riego de áreas verdes y la subclasificación kárstico, que es factible cumplir desde mi punto de vista. Después tenemos el carbón orgánico total, que se incorpora, el nitrógeno y fósforo se
dan concentraciones menores. Los huevos del minto solo se incorporan en el suelo. En la Escherichia coli son menores las concentraciones a las actuales si se quiere comparar con los coliformes fecales, y los enterococos también se incluyen. La siguiente, por favor. La clasificación de los cuerpos de agua se modifica. En ríos, por ejemplo, se cambian las subclasificaciones de ríos, arroyos, canales, y se incorporan ríos, arroyos, canales en una sola, y se eliminan las de uso de riego agrícola, uso público urbano y protección de vida acuática. En embalses naturales se modifican también de embalses, lagos y lagunas, y se eliminan uso de riego agrícola y uso urbano. En aguas costeras, pues prácticamente lo mismo, nada más se cambia el nombre de zonas marinas mexicanas de explotación, pesquera y navegación, y en donde sí cambia significativamente es en la clasificación de suelos. Se conservan, se modifican, las subclasificaciones de uso de riego agrícola y humedales, y se incorporan riego de áreas verdes, infiltración, otros riegos y el uso kárstico. La siguiente, de favor. Inspección y vigilancia. Este es un tema muy importante. Se establece que va a haber unidades de verificación que pueden ser personas físicas o morales para que realicen actos de verificación. Yo quiero saber cuántas verificaciones o inspecciones se han hecho a lo largo de los últimos años. Han reducido significativamente debido a la disminución en el presupuesto y a la reducción del personal en las dependencias. Principalmente sabemos que las hace Comisión Nacional del Agua y Profep. Y si vemos cuáles son los presupuestos, cuáles son el personal que por un lado lo han despedido y por otro lo han dado de baja y por otro lo han liquidado, entonces va a ser un reto para las instituciones llevar a cabo el programa de inspección y vigilancia. Y como ha sucedido en años anteriores, pues va a seguir la falta de autoridad para que se dé cumplimiento a la norma. La siguiente, por favor. ¿Qué problemas tienen los organismos operadores? Pues ustedes ya saben mejor que nosotros todos los problemas que existen. Tarifas muy bajas y no se actualizan. Los padrones de usuarios ya están antiguos e incompletos. Hay exceso de personal. El sindicalismo también es un caos, es una epidemia en los organismos operadores. Se puede decir que muchas veces tienen mejores edificios y más servicios que el propio organismo operador como tal. Hay incumplimiento en programas y planes de trabajo, tienen exceso de adeudos en el pago de energía eléctrica, no hay cultura de pago y tampoco de cobro, porque no se cobra, ¿no? Estamos peleando que falta el pago, pero no se hacen campañas de cobro. También se ha limitado la contratación de energías limpias y máximo en los últimos años. Hay plantas de tratamiento que buscaban hacer contratos con empresas que están produciendo energía solar, y con estos problemas que se han presentado, pues simplemente han parado ese tipo de contratos. Según estas empresas les daban reducciones de costos de energía eléctrica hasta de 20 a 30%. Entonces sería un buen punto, pero sin embargo no sabemos hasta ahorita cómo se va a comportar la ley y si se les va a poder dar cumplimiento a las empresas para que generen energía eléctrica. La siguiente, de favor. Tenemos otra vez, hay proyectos y construcciones eficientes, lo podemos ver en las plantas que se están construyendo. También se compran equipos de alto costo y mala calidad. Las fuentes de abastecimiento que tenemos están contaminadas y esto provoca problemas en la generación de aguas residuales. Tenemos exceso de endeudamiento,
autoridades sin experiencia, se cambian, seguramente la NEAS lo tiene más, establecido. ¿Cuál es el número de autoridades que se cambian por periodo estatal o municipal? ¿Cuántos directores se están cambiando en cada una de las administraciones? Hay cambios frecuentes y entonces los programas se cambian conforme a lo que llega a lo que llega a decir el director, y muchas veces los directores no tienen ni siquiera el conocimiento de qué van a hacer y simplemente se dedican a asignar recursos en donde las áreas no van a dar ningún resultado. Esto trae como consecuencia el incumplimiento en las leyes y normas y reglamentos, como lo podemos ver desde 1996 o inclusive desde 1973, cuando se establecieron los primeros parámetros, 5 primeros parámetros para dar cumplimiento. La que sigue, de favor. Este punto es muy importante, lo considero, porque se revisaron los inventarios nacionales de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales. El último que pude revisar es de 2019, donde la Conagua, reportaba 2.642 plantas de tratamiento. De esas 2.642, 1.393 requerían de ingeniería, complementación o prácticamente una planta nueva. Estas 1.393 plantas incluyen el grupo de fosas sépticas, tanques Sinhoff, sedimentación primaria, reactores bioenzimáticos, y otros procesos con eficiencias de remoción de mínimas a medias. Todos estos sistemas en su mayoría están deteriorados, carecen de tratamiento y disposición sanitaria de lodos y los equipos prácticamente no operan. Se hizo un análisis de los costos que han tenido las plantas en los últimos años y se ve que en promedio la inversión varía de 150 a 200 millones de pesos, ya sea para su complementación o reingeniería y rehabilitación. Si tenemos 1.393 plantas, se requerirían 236.810 millones de pesos para su complementación, insisto, reingeniería o rehabilitación. Y para calcular esta cantidad se utilizó un índice promedio de 170 millones de pesos por planta. Las 1.249 plantas restantes operan con diferente eficiencia y también hay necesidad de sustituir equipo mecánico, casi en la mayoría. Las instalaciones eléctricas y máxima la de instrumentación y control prácticamente están deterioradas. Para cumplir estos nuevos límites, se van a requerir unidades adicionales o modificar la infraestructura de tratamiento. La inversión que se estimó, de acuerdo con los últimos datos, es de 100 a 150 millones de pesos en promedio. Entonces, si queremos rehabilitar, adecuar, complementar o llegar a hacer plantas nuevas, estas 1.249 plantas implican un monto requerido de 156.125 millones de pesos, a un costo índice de 125 millones de pesos. Obviamente las plantas pequeñas van a costar más por economía de escala. Sí, la que sigue, de favor. En este año de 2019 se estimó que no se trataban alrededor de 100 metros cúbicos por segundo de agua cruda. Entonces, si queremos tratar esos 100 metros cúbicos por segundo, y si consideramos un costo índice de 550 mil pesos por litro por segundo, la inversión requerida sería de 55,000 millones de pesos. Alguien me puede decir, oye, ¿cómo va a costar una planta de 1 litro por segundo 550,000 pesos? No, puede costar más y hay costos de plantas de 1 litro por segundo de 1,5 millones, 2 millones, depende
de lo sofisticado del proceso de tratamiento. Pero sin embargo, le digo, este es un costo promedio que en plantas de mayor caudal, pues obviamente este costo o este índice va a bajar. En conclusión, si sumamos que las cantidades que se mencionan, se requerirían alrededor de 450,000 millones de pesos para dar cumplimiento a la nueva norma. La pregunta es, ¿de dónde va a salir ese recurso? Por otro lado, el costo unitario por metro cúbico para la operación y mantenimiento pues va a variar. Se estima, obviamente, que se le da la operación adecuada para plantas con eficiencias bajas o medias, que muchas veces no tratan sus lodos. El costo de operación y mantenimiento es de 40 a 50 centavos por metro cúbico. En sistemas lagunares, que muchas veces también dicen que andan en 30 centavos, 20 centavos metro cúbico, no, si se le da una operación y mantenimiento adecuado, el costo es de 70 centavos a 90 centavos, y en los procesos biológicos mecanizados varía desde 2.30 a 5.70. Si yo no trato lots y la operación es mínima, obviamente el costo de operación y mantenimiento se puede bajar a $1, ¿no? Pero vamos a tener muchos problemas. La que sigue, por favor. Este es un punto que vi en el periódico el 30 de septiembre y nada más voy a indicar 3 puntos importantes. Está publicado en el Universal y dice este señor Reyes Heroles, con mucha idea, que el presidente y su gobierno prácticamente no le prestan atención al problema del agua en México. Que la propia Semarnat, son notas de él, reconoce que el incumplimiento actual es del 5.9% y que pasaría al 88.7% si no se llega a dar, insisto, el cumplimiento. Y que la Conagua estima que para concretar la visión del agua hacia el 2030 se requieren inversiones de $3,900 millones. Esto es 78,000 millones de pesos por año, que ni remotamente han sido considerados en el PEF. ¿Qué se va a hacer para dar cumplimiento a toda la problemática del agua en México si no se tienen los recursos para ello? A ver qué pues, se va a poder hacer. La que siga, de favor. ¿Qué implicaciones tenemos con este cambio de norma? Se debió de hacer un análisis a detalle, una evaluación técnico-económica, que lo personal no sé si exista, debería de, pero no lo sé, no lo he podido ubicar, para ver si se podía llevar a cabo esta modificación de la norma. Parece que es muy sencilla porque, insisto, se incorporan 4 parámetros y se descarta sólidos sedimentables y materia flotante, que son parámetros que prácticamente ni se han usado en lo que va de los últimos años, pero hay otros parámetros que desde mi punto de vista no se deberían de incluir, porque uno de los parámetros que es básico para la medición, desde también mi punto de vista, es la DQO, la demanda química de oxígeno, ya que nos va a medir la concentración de oxígeno que se requiere para oxidar tanto la materia orgánica como la inorgánica. Y dentro de esa oxidación hay muchos tóxicos y hay mucho olor y hay mucho compuesto que no se identifica tan fácilmente. Pero en fin, entonces tenemos que hay crisis económica y sanitaria en el país. ¿Y qué ha provocado esto? Que los organismos operadores capten menores ingresos, que pospongan planes y programas. Están posponiendo planes, programas que para el siguiente año va a estar la economía mejor y resulta que no se llega a alguna definición. Por otro lado, las plantas
que se habían dado a concesión, que estaban operando más o menos en condiciones adecuadas, porque faltaba supervisión, se les está cancelando los contratos a las empresas privadas. Y pueden ver de los que se han cancelado cómo están las plantas y están cayendo como no se imaginan. Entonces, pues ese es otro punto que está volviendo al retroceso de las plantas, insisto, que se habían dado a concesión. Se está acabando ese sistema. La que sigue, por favor. Entonces, los organismos, estoy señalando que cubren con dificultad los costos de operación y mantenimiento. No tienen el apoyo suficiente para la rehabilitación de las plantas de tratamiento, para la construcción de nueva infraestructura. Había un programa muy bueno que muchos de ustedes conocen, el programa de apoyo para la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento, donde se aportaba, donde la institución Conagua aportaba desde 30 centavos hasta cerca de $1 por cada metro cúbico por segundo que se trataba, simplemente cumpliendo con la calidad del agua, básicamente en la salida, básicamente la concentración de sólidos suspendidos totales y DBO. Este apoyo se multiplicaba 30 centavos, 40 centavos por el caudal que estaban tratando y se les asignaba. Uno de los problemas es que la reducción en los presupuestos que se han asignado y el cambio de políticas a las instituciones han dado al traste con este tipo de programas y con otros que han ocasionado que los planes y programas que se tenían en la Agenda 2030 pues van a sufrir un retroceso tremendo. Ahora, si se van a ajustar o se va a dar cumplimiento a los límites máximos permisibles, se va a requerir un mayor número de unidades y procesos de tratamiento, como lo comentó el ingeniero Manrique. En el caso de sólidos suspendidos, pues hay que incorporar filtros, al menos filtros. Y en el caso de la eliminación de nutrientes, pues incorporar tanques para la remoción de nitrógeno, para la oxidación y el desprendimiento del nitrógeno. Entonces, hay que incorporar unidades, comprar equipos, materiales, reactivos, y esto va a encarecer, insisto, va a encarecer más los sistemas de tratamiento, aunque se den prórrogas, que se den cumplimiento hasta dentro de 5 años, va a ser muy difícil que los organismos operadores programen esa rehabilitación, esa complementación de sus procesos de tratamiento. Entonces va a pasar 5 años, los van a adecuar y va a haber otra revisión de la norma y a ver a quién se le ocurre cambiar otra vez las concentraciones límites y otra vez otro gasto. Debería de haber aquí un poquito más de conciencia y hacer un buen estudio para determinar y por una vez por todas determinar cuáles son las modificaciones que hay que hacer y poderlas llevar a cabo sin tanta premura. La que sigue, de favor. Entonces, les decía, la principal fuente de ingresos de los organismos operadores pues, son las tarifas de agua potable. Prácticamente no se cobran los servicios de alcantarillado ni de tratamiento de las aguas. Y por otro problema es que muchas de las autoridades utilizan el tema del agua como su estrategia política y les condonan adeudos, les bajan tarifas, etcétera, y todo en detrimento de las finanzas de los organismos operadores. Insisto. ¿Perdón? Entonces necesitan... sí, gracias. Otro punto importante es que se fijaron límites máximos permisibles y no se compararon con los existentes en las normas 03 y 014 y 015. Entonces, hay una contraposición de estos valores. La que sigue, de favor. ¿Qué tenemos de conclusiones? Pues obviamente no hay recursos suficientes para atender los problemas del agua. No se atienden problemas como fugas, hay muchas fugas y no se atienden.
no hay cambios de tuberías, no hay medición, la mayoría de las plantas no cuenta con medición, y si acaso cuenta con medición en el efluente, pero no sabemos cuánto se curva, cuánto se está recirculando, cuánto entra, cuánto se pierde, no sabemos. Entonces, si no hay recursos para poder dar mantenimiento a las plantas, pues obviamente se van a deteriorar y se van a dejar sin operar. Nada más para terminar, acabo de ver unas plantas de tratamiento, vi los datos de calidad de los laboratorios de esas plantas de tratamiento, y todas las plantas de tratamiento cumplen. Entonces dice uno, ¿cómo es que cumplen la norma? Va uno a la planta y simplemente no opera. Y lo pueden ustedes constatar, ¿no? Dices, ¿cómo está dando cumplimiento esta planta a la norma? Pero si no está operando, ¿cómo es posible? O cuando saben los operadores o tienen esa encomienda que va a haber una visita, pues arrancan los equipos y ve uno que está funcionando el equipo y sale muy contento que sí está operando. La que sigue, por favor. Otro problema son las tarifas eléctricas, que hay que ver cómo se puede negociar con CFE la tarifa más económica para los organismos operadores. Algunos lo han logrado, otros no. O si no, que den oportunidad para que puedan contratar con empresas que generan energía un poco más económica, ¿no? Y por último, es recomendable que se inicien programas de diagnóstico y consultoría para determinar y establecer criterios y acciones que les permitan dar cumplimiento a la normatividad, y no empezar a inventar que van a poner un tanque aquí, otro tanque acá, y que compra aireadores con mayor capacidad y todo esto. No, yo les recomiendo, la que sigue, por favor, que lleven a cabo unos diagnósticos y consultorías para recopilar y validar información, para hacer un diagnóstico de la infraestructura, un diagnóstico completo. Si en función de ese diagnóstico llevar a cabo los proyectos de ingeniería básica o ejecutivos, determinar sus necesidades, y si es posible que contraten elaboración de auditorías hídricas voluntarias, que es uno de los rubros que Profepa ha impulsado o impulsó y que ha desaparecido. Esas auditorías voluntarias les van a identificar todas las deficiencias que puedan tener y les van a decir cómo las pueden ir subsanando. Si llegan a cumplir con la auditoría, inclusive Profepa les puede dar un documento como planta limpia o planta eficiente. Entonces, son estas recomendaciones las que les digo, y lo que sí es que hay que pensar por parte de la autoridad. Ahorita ya va a ser un poco difícil. Si es necesario, en lo personal pienso que no es necesario meter color, ni toxicidad, ni nada. Con la DQ es muy buen parámetro, indicador, pero si no hay otra forma, bueno, pues hay que cumplir y hay que invertir para dar cumplimiento a la norma y capacitar al personal para que realmente lleve a cabo sus funciones. Gracias. Gracias, Javier, Roberto, por su interesante y amplia explicación respecto de todas las implicaciones. La verdad es que creo que fue más interesante escucharlos más allá de las preguntas que ustedes contestaron, las que ya teníamos pensadas. Así que, pues no queda más. Realmente creo que ha quedado sumamente claro todas las implicaciones que tiene la NOM. Seguiremos platicando de este tema y de otros temas referentes a esta actualización que que está proponiendo la Semarnat. Pero sin más y para no atrasar más el programa, pues me despido. Muchas gracias, ingeniero Javier, ingeniero Roberto, por compartir su experiencia y sus comentarios ante este evento de Encuentro Virtual ANEAS 2021. Agradecemos a los que siguieron esta plática y los invitamos a que continúen con nosotros para la siguiente plática. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Muchas gracias, buen día. Hasta luego.
Gracias, buen día, y cualquier observación, comentario, con gusto estoy pendiente para darle respuesta. Gracias, importante por supuesto poder tenerlos a disposición para las preguntas, para solventar dudas, pues esto es seguro una información indispensable para continuar con los trabajos de ANEAS y de todos los sistemas operadores. Gracias a ambos por participar, gracias maestro Hugo por moderar la mesa y en unos momentos más volveremos con nuestro siguiente panel de discusión que va entrelazado con lo que acabamos de escuchar. Vamos a hablar de la aplicación de las reglas de operación de los programas federalizados desde la visión de los organismos operadores. Por supuesto, todo esto vinculado a los temas del agua, del eje rector, por supuesto, que tiene que ver con los sistemas operadores, aunque tenemos antes el enfoque sistémico de organismos operadores, pero bueno, todo esto va entrelazado, son temas por supuesto que tienen que ver, que están entrelazados unos con otros, así que no se despeguen, regresamos en unos momentitos.